vamos a conversar en torno al aspecto ya político, el mensaje político que es importante, porque esto es lo que queda y es también lo que genera influencia a los demás sectores, sobre todo a la economía. Voy a darle la bienvenida a Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Alonso, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. He hecho un breve resumen para conversar más extenso contigo. El día de hoy el presidente Pedro Castillo ha llegado hasta Ayacucho aparentemente a dar un recordaris de lo que hizo en estos 100 primeros días. Pero ¿ha sido así? ¿Ha dado un balance de su gestión de estos 100 primeros días? ¿O cuál es la percepción que tiene? Bueno, yo creo que si uno haría un balance de la gestión, este balance debería estar vinculado básicamente con la política general de gobierno que fue promulgada hace pocas semanas, ¿no? Yo creo que lo que ha mostrado hoy día el presidente Castillo en Ayacucho tiene mucho más que ver con una propuesta de un candidato a la presidencia de la República que un presidente propiamente dicho, ¿no? Porque las promesas, ¿no? Digamos, lo que él quiere hacer no están tan vinculados con la política general de gobierno, sino con una campaña presidencial en sí, ¿no? Por lo que, digamos, estaría más vinculado con una campaña presidencial que básicamente con una gestión de gobierno, en este caso de los 100 primeros días, ¿no? Correcto. Ahora, ¿con qué te quedas? ¿Con cuál de todos los mensajes? ¿O los mensajes que ha dado finalmente no han calado, crees tú, en la ciudadanía? Se habló desde el aumento, bueno, no aumento, sino el llegar a 1.000 soles, que ningún trabajador en el país gane menos de 1.000 soles a diciembre. Pasó por lo que es la venta del avión presidencial y llegó a decir la masificación del gas y que el próximo año todos los escolares retornan sí o sí a clases. En fin, o sea, reitero, una lluvia de promesas, pero ¿con cuál se queda? ¿Cuál va a ser el horizonte, la directriz del gobierno, Alonso? Bueno, como tú muy bien señalas, ha habido varios anuncios que han estado sueltos y que no responden a una lógica articulada de una política general, ¿no? Por ejemplo, esto del anuncio de los 1.000 soles, pues solamente si se materializa afectaría pues a una proporción muy pequeña de los trabajadores del Perú, ¿no? Porque recordemos que antes de la pandemia la informalidad laboral estaba alrededor del 73% y después de la pandemia se dice que está alrededor del 85%, ¿no? Entonces, como máximo llegaría este aumento al 15% de la población económicamente activa, ¿no? Que es un porcentaje muy pequeño de los trabajadores que, digamos, están luchando por sobrevivir en el Perú, ¿no? Yo creo que esa propuesta no estaría tan bien enfocada, sino que lo que se debería buscar es efectivamente reducir la informalidad laboral en el Perú, que es una de las más altas de América Latina y del mundo entero, ¿no? Que los trabajadores puedan acceder efectivamente a derechos laborales básicos, ¿no? Como por ejemplo las vacaciones, un seguro de salud, la compensación por tiempos de servicio, etcétera, que para la gran mayoría de los trabajadores, para la inmensa mayoría de los trabajadores es un verdadero lujo, ¿no? Entonces, la política del gobierno debería estar enfocada en reducir la informalidad laboral más que en incrementar el sueldo mínimo, que básicamente es muy pequeña la proporción de trabajadores que estaría beneficiándose de esta promesa del gobierno, ¿no? A mí me parece una propuesta clave la que los estudiantes puedan regresar al colegio después de casi 2 años, ¿no? Es realmente terrible lo que ha sucedido en el Perú en este aspecto, porque somos de los últimos países en el mundo que no ha podido, digamos, hacer que los muchachos, que las chicos y las chicas regresen a las clases, ¿no? Entonces, en temas laborales estamos bastante rezagados, en temas educativos estamos bastante rezagados, y creo yo que más que la propuesta suelta debería ser una
digamos, una iniciativa que ya esté en marcha y que esté articulada, como yo le digo, con la política general de gobierno, ¿no? Que es la columna vertebral de cualquier gestión, de cualquier administración. ¿Podemos decir que la nota anecdótica lo marcó el anuncio de la venta del avión presidencial? Bueno, yo creo que ese es un anuncio para la tribuna, ¿no? Totalmente puntual, totalmente de corto plazo, pero que no va a tener, digamos, mayor relevancia para los enormes y los graves desafíos que tiene el país, ¿no? Recordemos que no es la primera vez que un presidente hace este tipo de anuncios, ¿no? Por ejemplo, el segundo gobierno del señor Alan García también al inicio dijo que iba a reducir los sueldos de los funcionarios públicos, lo que tampoco tuvo, digamos, mayor impacto en el quehacer, en el manejo de la red pública, ¿no? Entonces, este tipo de anuncios no responden a los problemas estructurales tan graves y tan fuertes que tiene el Perú, ¿no? Ahora, todo indica ya transcurridas las horas, varias horas por no decir días, que ha ratificado al ministro de Defensa, Walter Ayala, en su cargo, porque si no ya lo habría removido. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo creo que lo que ha sucedido con los nombramientos, ¿no? de las Fuerzas Armadas, creo que daña más la credibilidad del gabinete, ¿no? Ya son varios ministros que han estado en la picota en los últimos meses, ¿no? El ministro Barrenzuela, ¿no? El ministro Yaraví, en fin, todos ellos han estado sumamente cuestionados por un poder legislativo que a su vez está sumamente cuestionado, ¿no? Entonces, esto creo que no juega a favor de la, digamos, de la gobernabilidad que tiene el gabinete de Mirta Vázquez, ¿no? Yo creo que Mirta Vázquez debe tener la posibilidad de poder ella elegir a sus ministros para poder sacar adelante la gestión del presidente de la República, ¿no? Ahora, son 100 primeros días, podemos decir que es un punto de quiebre o una fecha importante para el gobierno de Pedro Castillo, tanto así que se fue hasta Ayacucho, ¿no? Cantó Flor de Retama cuando inició su mensaje, o sea, una foto de ministros. Y el mensaje es clarísimo, porque ayer la titular de la PCM, en una reunión allí como un grupo de trabajo en el Congreso, manifestó de que sería cuestión de horas para que se resuelva ya el problema del ministro de Defensa, Walter Ayala, y lo que implicaría, entre líneas, una remoción. Pero esto no ha sido así, y parece que la ausencia el día de hoy de Mirta Vázquez en Ayacucho pasa por ese tema. ¿Cómo lo analizas? Bueno, y efectivamente hay que saber leer entre líneas, ¿no? Los 100 primeros días tienen un peso simbólico bastante fuerte en cualquier administración. Y para mostrar, digamos, un cierto nivel de coherencia, ¿no? Entre lo que dice el presidente de la República y lo que maneja la presidencia del Consejo de Ministros, pues en un evento de esta envergadura deberían estar los dos para anunciar, digamos, los lineamientos, las políticas, los objetivos, las metas, y esto no ha sido así, ¿no? Yo creo que es un mensaje bastante contundente de la presidencia del Consejo de Ministros, la ausencia, porque denota cierta incomodidad, cierta inconformidad con cómo se va llevando la cosa pública, ¿no? Esperemos todavía, digamos, hasta mañana pasado para que ya esto de la crisis que se ha autogenerado una vez más en un ministerio pueda resolverse, ¿no? Y que efectivamente la presidencia del Consejo de Ministros pueda tener, digamos, un gabinete mucho más propio y no tan heredado de la gestión Bellido, para que ahora sí, pues, el gobierno despegue, ¿no? Porque creo yo que se han perdido 3 meses valiosísimos y la ventana de oportunidad del presidente de la República cada vez es menor, ¿no? Entonces, el margen de error se reduce y por ende tiene que empezar a mostrar ya cierta estabilidad y cierta solidez en un gabinete que desde la gestión de Guido Bellido ha estado, pues, de tumbo en tumbo, ¿no? Para terminar, finalmente el Congreso prepara la interpelación ya de 2 ministros de Estado. El de Walter Ayala, si continúa en el cargo y todo apunta a que así será, porque si no el señor Castillo ya lo hubiera removido, pese a lo dicho por su presidenta de la PCM, pero también está el ministro de Transportes y Comunicaciones, el ministro Juan Silva, ¿no? Que también ya hay una interpelación que corre, mañana se ve lo de Walter Ayala y tal vez también lo del señor Juan Silva, ministro de Transportes.
nuevamente va de tumbo en tumbo, no sale de una y entra en otra, ¿no? Salió Barrenzuela, fue reemplazado por Abelino Guillén, se metió Walter Ayala, tiene el problema, ahora está el ministro de Transportes. Realmente el desgaste de este gobierno es aceleradísimo. Alonso. Sí, efectivamente, ¿no? Lo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es sumamente preocupante, es una gestión, desde mi punto de vista, la más errática de todo el gabinete. Imagínese usted, ha tenido ya varios, varios cambios, ¿no? Varios desaciertos. El último que ha tenido fue la jefa de la Sutran, la presidencia de la Sutran, que a los 3 días de nombrada, pues tuvo que renunciar por algunos antecedentes de tipo penal, ¿no? Sí. Con la policía, en fin. Entonces, es una gestión que creo yo no aporta a los enormes problemas que tiene, por ejemplo, a nivel de movilidad y de tránsito el país, ¿no? Entonces, ¿por qué se mantuvo? ¿Por qué no se removió cuando salió el señor Guido Bellido? Bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Y también el Congreso, pues, ante este desorden, este nivel de improvisación del gobierno, pues está poco a poco poniendo las piezas, creo yo, para una posible vacancia de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, la situación política del Perú se sigue deteriorando de una manera acelerada. En general, el sistema político peruano ha sido totalmente rebasado por los enormes problemas que tiene el país. Entonces, yo veo una situación bastante complicada en el cortísimo plazo, ¿no? Le estoy hablando de finales de año, de seguir así la tendencia del presidente de la República y también del Congreso, que recordemos que es el de menor aprobación en América Latina, ¿no? Según las últimas cifras del Barómetro de las Américas. Así que está muy deteriorado el Poder Ejecutivo, está muy deteriorado el Poder Legislativo, y en medio pues estamos los ciudadanos del Perú, ¿no? Efectivamente, en todo caso veremos qué ocurre. Falta todavía para concluir este año, pero todo puede pasar. En 100 días de gobierno, 2 gabinetes, 3 ministros del Interior, en fin, o sea, ha pasado de todo. El dólar ha subido, los precios de la canasta familiar ha subido, ha pasado realmente de todo. Han sido 100 días, como dijo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, un desastre. ¿Puedes resumir en esa palabra, crees tú, o ha sido ya un exceso lo de María Carmen Alba, la presidenta del Congreso? Bueno, yo creo que para criticar también hay que tener autoridad moral, ¿no? Y el Congreso de la República no está en capacidad para, hacer una crítica feroz, ¿no?, de la gestión del presidente de la República, porque el Congreso también inclusive tiene mayor nivel de desaprobación que el mismo Poder Ejecutivo, ¿no? Y este problema de la inflación no es un problema exclusivo del Perú, ¿no? Vea usted las informaciones que llegan de Estados Unidos. Tiene la inflación más alta de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, es cierto que el Poder Ejecutivo contribuye con la sensación de desgobierno. El Congreso también aporta una parte muy importante, pero el contexto internacional pues está también complicadísimo, ¿no? Y en una economía tan pequeña y tan frágil como la peruana, los vaivenes que vienen de fuera también golpean y golpean bastante. Perfecto. Alonso Cárdenas, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y hacer este análisis, pues, con la tranquilidad de vida de estos 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches. Muy buenas noches. Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, estuvo con nosotros haciendo este análisis de los 100 primeros días de gobierno.